Congreso de la República y formé parte del 80% de los ciudadanos que aplaudieron esta medida. Porque para tomar una medida como esta se tiene que tener capacidad de decisión y se tiene que tener coraje para decir hasta acá nomás, porque toda la clase política de entonces no respondía a las cosas que estaban pasando en el país. Ese mismo año, en julio, hay otra respuesta de Sendero Luminoso. ¿Qué fue? Tarata. El mismo año, para hacerlo rápido el recuento, en septiembre, el gobierno de Fujimori captura a Abimael Guzmán. Entonces tenemos un año emblemático que no hay que desconocer. Los hechos están ahí. Ahora, y lo que tenemos que hacer es, además, no solo un recuento, ¿no es cierto?, de lo que sucedió, sino que además, ¿qué cosa significó cerrar el Congreso? ¿Por qué se tenía que cerrar el Congreso? Y eso simplemente te hablo de un sentimiento. Claro. Cuando ocurrieron los hechos, nosotros dijimos, ¿qué diantres está haciendo la clase política en este país? ¿Cuáles son las leyes que como hermana de una víctima es totalmente comprensible tu posición, y esa siempre ha sido la justificación del autogolpe, el tema de la pacificación, pero el asunto es que el autogolpe fue el primer paso a algo que fue mucho más allá, como por ejemplo el control del Poder Judicial. Nicolás. Bueno, yo creo que esta es una excelente fecha, 5 de abril del año 2011, para recordar las tropelías de la dictadura de Fujimori y de Montesinos. El país no se ha recuperado de ese golpe de Estado. No hay crimen más grande que los ciudadanos puedan cometer contra la comunidad y contra el Estado mismo que un golpe. El golpe de Fujimori no viene a ser sino una continuidad en esta guerra sucia que desarrollan los gobiernos de Belaúnde y de García en respuesta a la barbarie terrorista. A la barbarie y el terrorismo, desafortunadamente, no se le respondió con una política democrática, se le respondió con guerra sucia. Y este golpe de Estado profundiza ese proceso de guerra sucia. Lo que hacen Fujimori y Montesinos luego del 5 de abril es apropiarse de lo que es de todos los peruanos y convertir a ese Estado en una maquinaria criminal. Hoy están sentenciados por ladrones y asesinos. No debemos olvidarnos de ello. Debemos de tomar en cuenta este hecho fundamental. Y yo le pregunto a Marta Moyano, ¿se autocritica el fujimorismo de ese golpe de Estado? Porque si el fujimorismo no se autocritica, ¿cómo vamos a creer en sus credenciales democráticas? Estamos en un proceso electoral. Y aquí yo creo muy bien por parte de ustedes se hace un reporte sobre el 5 de abril y se hace un reporte sobre uno de los hechos más nefastos, la masacre de la Cantuta, que se dio en ese contexto justamente y por la cual Fujimori está preso, sentenciado a 25 años. ¿Qué dice el fujimorismo? ¿Se autocritica de estos hechos, del golpe, de la masacre, o no se autocritica? Ese es un hecho fundamental, Marta, en elecciones. Si no, ¿de qué derechos humanos hablamos? No me voy a autocriticar porque yo formé parte de la población en esa época y aplaudí, y yo no voy a retroceder en ese sentido. El 5 de abril... Al día de hoy el fujimorismo volvería a hacer lo mismo. Al día de hoy el fujimorismo ya no tiene necesidad de hacer lo mismo. Ya no está, ya no tenemos... pero crece la inseguridad ciudadana, no hay las herramientas legales para combatirla, entonces otra vez autogolpe. Hace 19 años que no gobernamos. Hace 11 años que no gobernamos, ¿no? Recuerda que ya ha pasado 2 gobiernos en este país, o 3 gobiernos en este país, después de que el gobierno de Fujimori cesó en el año 2000. Pero lo que tenemos que tener en cuenta aquí es cómo es que se aplicaron las políticas de derechos humanos. Los derechos humanos en el país se aplicaron llevando el Estado donde nunca estuvo, donde nadie respaldó el Estado. Justamente sobre políticas de derechos humanos vamos a hablar, y ambos partidos tienen rabo de paja en esa materia. Vamos a volver. Una pregunta sobre la autocrítica. Volvemos con eso aquí en Buenos Días Perú, y tenemos muchas cosas más, así que no se muevan. Bienvenidos de vuelta a Buenos Días Perú, y estábamos entrevistando a los candidatos al Congreso, Nicolás Lynch de Gana Perú y Marta Moyano de Fuerza 2011. Y nos habíamos quedado, Marta, Nicolás te había planteado si tenías la capacidad de autocrítica frente al autogolpe del 5 de abril, pues decía él, o planteaba él, si el nuevo fujimorismo cree en la democracia, debería de tener esa capacidad autocrítica frente al autogolpe. Estoy yo aquí siendo entrevistada y contando un testimonio
de esa época desde la ciudadanía. El 5 de abril para mí fue el punto de quiebre para iniciar la construcción del nuevo Perú, de lo que ahora vivimos y lo que podemos gozar ahora. Y yo pregunto entonces, también, le devuelvo la pregunta, ¿hay la capacidad de autocrítica de Madre Mía? ¿Hay la capacidad de autocrítica del Andahuaylazo? ¿Hay la capacidad de crítica, y le digo a Nicolás Lynch, que es mi amigo, de aquellos políticos de entonces que se pusieron de costadito cuando Sendero Luminoso atacaba y mataba ciudadanos y solamente iban al recuento de los muertos? ¿Hay capacidad de crítica para eso? Nicolás, el tema de los derechos humanos no necesariamente es el fuerte de Ollanthumala. Han habido varias denuncias y la congresista los ha señalado, el caso de Madre Mía, el caso del Andahuaylazo, en los que él no necesariamente ha salido bien parado. En ambos casos son temas judicializados y de los cuales Ollanthumala ha salido bien librado en el Poder Judicial, quedándose en el Perú teniendo 11 procesos judiciales y durante 3 años y medio estando impedido de salir de Lima, ¿no? Cosa que mucha gente no quiere recordar. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, recordar que con Marta Moyano y con su hermana María Elena estuvimos en la Izquierda Unida en los 80s hasta principios de los 90s y dimos el combate a Sendero Luminoso. Quizás en el caso de mayor coraje y mayor bravura, el de María Elena Moyano, que entregó su vida en ese combate, ¿no? Por lo tanto, Marta sabe a qué me refiero y sabe cuál fue la talla que calzamos en la época. Luego de esos sucesos, algunos como ella optaron por otro camino político, lo respetamos, pero también lo acotamos, porque creo que eso es importante de señalar en la vida democrática. Pero creo que hoy, en un proceso electoral, los ciudadanos deben preguntarse ¿por qué razón la precariedad institucional en la que vivimos? De acuerdo a Latino Barómetro, esa encuesta latinoamericana de conductas políticas de los ciudadanos, solo el 11% de los peruanos aprecian sus instituciones, el porcentaje más bajo en América Latina. En Gana Perú y con Ollanthumala creemos que eso sucede porque esta es una democracia donde no se toman en cuenta los derechos de las personas. Ayer la policía ha matado a un ciudadano peruano en Islay, por lo menos eso es lo que señalan las noticias. Ojalá que hayan aclaraciones al respecto. Ahora, Nicolás... Pero yo digo, una democracia que criminaliza la protesta puede ser considerada una democracia a asumir por la mayoría de los peruanos. Hay que profundizar y transformar esa democracia. Nicolás, tú has mencionado el caso de Madre Mía y el Andahuaylazo como casos judicialmente cerrados. Sin embargo, hay testimonios que ponen por lo pronto en duda para parte del electorado la participación de Ollanthumala en estos casos. Y el fujimorismo tiene el caso conocido de la Cantuta, que acabamos de estar hablando con Edmundo Cruz. Pero hay una diferencia. Fujimori está sentenciado por ladrón y asesino, repito, en sentencia consentida por la Corte Suprema de la República. Es radicalmente diferente a las cosas que se achacan a Ollanthumala, que han sido cerradas en el Poder Judicial. En todo caso, la pregunta... Este Poder Judicial, ojo. En todo caso, la pregunta es para ambos. ¿Cómo garantizar ante dos partidos que por lo menos gran parte del electorado pone en duda la defensa de los derechos humanos, cómo garantizar la protección de los mismos en un eventual gobierno o de Ollanthumala o de Keiko Fujimori? Mira, sobre el tema de la sentencia que habla de mencionar Nicolás, nosotros hemos denunciado, y no solamente nosotros, sino otras personas, que esta sentencia, es decir, este proceso que le hicieron a Fujimori fue simplemente un pantallazo, ¿no? Hicieron un proceso para decir cumplimos con el debido proceso, pero desde el inicio ya tenían firmado una sentencia. Es decir, Fujimori culpable, ¿no es cierto? Marta, pero necesitaban a futuro, ¿qué garantías para el respeto de los derechos humanos en un eventual gobierno del Fujimori? ¿Qué mejor garantía del respeto de los derechos humanos que el hecho de haber trabajado durante 10 años llevando al Estado peruano allí donde nunca nadie lo llevó? Y tiene que compartir conmigo Nicolás Lynch que este es un principio importante y estratégico. Cuando se criticaba el hecho de que el Estado no estaba presente en los lugares que debía estar para desarrollar la educación, la vivienda, la vida digna, y que la pobreza no es la historia del fujimorismo, es la capacidad de gobernar, donde la pobreza era caldo de cultivo para Sendero. La capacidad de gobernar es llevar al Estado allí donde nunca estuvo el Estado. Nicolás. Y por supuesto que tenemos buenas muestras para hacerlo. El planteamiento, la propuesta de Gana Perú y de Ollanthumala
respaldada por una vida de compromiso con el país, tanto de nuestro líder como de quienes lo acompañamos, respecto de la necesidad de una nueva constitución para que este país pueda tener una democracia verdadera que permita la participación de los ciudadanos, donde se garanticen derechos universales, no solo focalizados, no solo de pobres, para educación, trabajo, pensiones, salud. Esa es la base. Derechos sociales para todos es lo que permite tener una democracia que respete los derechos de los ciudadanos, individuales, políticos, culturales. Sin derechos sociales fundamentales que le den bienestar a la población, es imposible pensar en una democracia que se sustente en el tiempo. Esa es nuestra propuesta. Bien, y eso es lo que no existe en el Perú actualmente. Tenemos que cerrar este debate, pero no quería dejar de preguntarte, Nicolás. Ayer el congresista Naila Abu-Gataz señaló que dejó entrever que ellos ustedes preferían ir a segunda vuelta con PPK. ¿Qué pasa? ¿Hay miedo a Alejandro Toledo? ¿Hay miedo a Keiko Fujimori? Por favor. Creo que hemos demostrado en el crecimiento que hemos tenido en esta campaña, en base a propuestas y no a insultos, que somos capaces de desarrollar una conducta política ordenada. Esto nos ha ganado el favor popular y creo que estamos preparados a enfrentar a cualquier candidato. Eso sí, no hay enemigo chico. No somos soberbios, necesitamos en el debate, al no contestar, necesitamos de mucho trabajo todavía, de aquí al domingo y de allí al 5 de junio seguramente, pero creo que estamos preparados para enfrentar a cualquier posible rival. No sabemos, ellos están disputándose, parece ser el segundo lugar, ojalá que sea así, ¿no? Que nos favorezcan en la primera vuelta con su voto los ciudadanos y que nos vuelvan a favorecer el 5 de junio.